Quiero comentarles, enseñar sobre las condiciones del servicio cristiano. Las condiciones del servicio cristiano. Porque a lo largo de mi vida ministerial y cristiana he visto, y yo también he caído en eso, que queremos decidir dónde servir. Y si nos piden hacer algo que no está a la altura de nuestra profesión y capacidades, y hasta incluso poder económico, no tomamos ese servicio. Lo consideramos muchas veces muy poca cosa para lo que yo soy, de la familia de donde vengo, el barrio donde vivo, la empresa que manejo. Pero cuidado con esto, ¿ah? El Señor dice que Él es quien pone las condiciones. Y si no nos sujetamos ante Él, por supuesto no vamos a servir conforme a su corazón. Y nuestro servicio va a ser como madera, heno u hojarasca. El servicio cristiano se hace con las condiciones de Dios. Y lo primero, vamos a compartir 5 condiciones. Por supuesto, hoy no nos va a alcanzar el tiempo. Hoy solo voy a compartir 2. En sus notas, en su WhatsApp, les envié estas 2 de hoy nada más. Así los próximos domingos, a partir de abril, desarrollaremos las otras 3. Hoy voy a decirle la primera condición. Que usted y yo, irremisiblemente, si queremos servir al Señor conforme a su corazón, debemos sujetarnos. Les pido que por favor me acompañen a orar. Nuestro majestuoso Dios de los cielos y de la tierra, en el nombre de Jesús, ante tu presencia majestuosa estamos, reconociendo y confesando que no hay mejor vida que servirte, que estar contigo, que someternos a ti y a tu palabra. En esta mañana confesamos que muchas veces hemos sido orgullosos, prepotentes, exigentes, y hemos apelado a nuestra capacidad humana, a nuestra preparación académica y teológica, a nuestra condición social y familiar, y poner las condiciones en la iglesia o delante de ti. Lo reconocemos, Padre, y te pedimos perdón. Te pido perdón por la iglesia, Alianza, La Soledad, por si quizá antes, en algún tiempo o ahora, haya sido así aquí o haya alguno aquí que piense que puede ponerte condiciones. Y te pedimos por favor que nos renueves, que cambies nuestra manera de pensar frente a la realidad de tu palabra y la realidad de lo que somos delante de ti. Solo un Señor gobierna y debe gobernar siempre nuestra iglesia, nuestra vida, Jesucristo. Por eso nos sometemos a ti ahora y pedimos gracia y sabiduría a la hora de, Señor, ver en tu palabra la verdad sobre esta realidad, que usted es quien pone las condiciones para servirte. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos, Padre. Amén. Trajeron Biblias, ¿no? ¿Cuántos no trajeron Biblias? Espero que las traigan. Todos. Bueno, utilicen la del celular si pueden hacerlo, pero solamente utilicen la Biblia del celular. No estoy dando licencia para chatear. Vamos a chatear con Dios. Vamos a comunicarnos con su palabra. Que su Espíritu Santo sea quien nos hable, ¿sí? La primera condición que Dios, en su palabra veremos, que pone para servirle, es que el servicio cristiano requiere dependencia. Ahí lo están viendo. El servicio cristiano requiere dependencia. Requiere primero dependencia, por supuesto, del Señor Dios. Hay varias citas, en sus notas están, no las voy a leer todas por causa del tiempo, pero vamos a leerlas y ahí están algunas. Por ejemplo, requiere dependencia del Señor Dios porque Él es quien nos llama a servir. Él fue quien nos llamó, Él fue quien me llamó, Él fue quien escogió, Él fue que antes de crear todo ya tenía un plan perfecto. Aún ante el vientre de la madre de cada uno de nosotros, cuando estábamos en proceso ya de gestación, aún antes de esa realidad, ya Él nos había escogido. Así uno de los ejemplos dice Jeremías, eso, ¿verdad? Pero hoy quiero que leamos como un texto de referencia, es Hechos 13, 1 al 3. El servicio cristiano requiere dependencia porque fue el Dios soberano quien nos llamó. Dice Hechos 13, versículos 1 al 3, ustedes me siguen ahí en sus Biblias. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y menciona algunos de ellos, por ejemplo, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo.
Y el versículo 2 dice, ministrando o sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo a la hora que los he, ¿qué dice iglesia? Que los he llamado, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, es decir, los encomendamos a la obra que el Señor a través del Espíritu Santo los había llamado. Por lo tanto, se requiere que dependamos de quien nos ha llamado. Yo no me autollamé a ser cristiano, tampoco a ser el obrero del siervo de Dios en su iglesia, y así usted tampoco. Tenga claro eso, por favor. Usted es un creyente en Jesucristo por la bendita gracia de Dios. Él te llamó a ser hijo suyo, Él te convenció por su Espíritu Santo, Él produjo fe en ti, le creíste porque Él quiso que creyeras. Y ahora, si Él te ha llamado a servirle como te ha llamado, a todos los nacidos de nuevo los ha llamado a servirle. Aquí no hay uno solo, a menos que no sea creyente en Jesucristo. Y le invito en esta mañana a que reconozca el amor de Dios y la obra completa y perfecta de Jesús en la cruz. Y Él te está llamando primero a ser su hijo, a arrepentirte de tus pecados y a venir a participar de esta gloriosa experiencia de ser hijo, hija de Dios. Pero si ya lo eres, puesto que ya la mayoría lo somos, todos hemos sido llamados a servir. No nos autonombramos, no nos autollamamos, no tenemos esa capacidad. El hombre no tiene la capacidad de autollamarse hijo de Dios. Él nos hizo hijo de Dios y Él nos llama a ser servidores suyos. Aquí tomamos un ejemplo de los muchos que hay en las Escrituras. Se requiere dependencia del Señor Dios, porque Él es quien nos da la competencia para servir, es decir, la capacidad para servir. Primero nos escoge, luego nos llama a servirle y luego nos da la competencia para servirle dependiendo del ministerio al cual nos ha llamado. Una cita que quiero también tomar como referencia para esto, entre las muchas que hay, es 2 Corintios capítulo 3. Si ustedes quieren la busca, si no, me espera y yo la leo a favor de ustedes. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. Mejor reléala, para que usted se percate que lo que voy a leer, efectivamente, el Señor así lo dice en su palabra. Téngala allí, 2 Corintios 3, versículo 4 al 6. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en la segunda carta a los Corintios, el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Qué es lo que dice a continuación? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Nuestra competencia viene de Dios, ¿verdad? Hasta el versículo 6 dice, el cual Dios asimismo nos hizo, no nos hicimos, Pablo no se hizo a sí mismo ministro, Él hizo a Pablo y a su equipo misionero ministros, es decir, servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu Santo vivifica, da nueva vida a aquel que ha sido llamado y a aquel que ha sido capacitado para servir. Si vamos, hermanos, si estoy comunicando bien, el servicio cristiano requiere dependencia, es decir, una total, completa e irrestricta dependencia, sujeción, adherencia, rendición al Dios de la gloria. Cero orgullo, cero prepotencia. Pablo lo dice. ¿Sabe cuántos idiomas manejaba Pablo? ¿Quién me puede recordar? ¿Cuántos idiomas? Recuérdenme. Bueno, si ustedes no se dan cuenta que 4 idiomas manejaba el apóstol Pablo. ¿Cuánto maneja usted? Seguramente algunos manejan aquí más de un idioma y los felicito. Yo a duras penas manejo el castellano. Pero ¿cuántos se tienen 2, 3 profesiones? ¿Cuántos, bueno, conocen el mundo como lo conocía este siervo de Dios? Sin embargo, Él tiene cuidado de decirnos, no que seamos competentes por nosotros mismos al pensar algo como de nosotros, de importancia, de valor. Ahora Él encuentra que es algo y alguien en la vida porque está en Cristo y por Cristo y para Cristo. Él lo ha hecho competente. La palabra competente ahí quiere decir que ha sido apto, que ha sido capacitado. Él no se capacitó a sí mismo, aunque él sabía 4 idiomas, aunque él fue preparado en la teología de la usanza del Antiguo Testamento,
de un tal Gamaliel, aunque él era un políglota y un cosmopolita en la época, tenía muy buena formación. Pablo dice en Filipenses que todo esto lo he estimado como basura. Así lo calificó él. No sé cómo califica todo lo que usted sabe, pero si lo compara con lo que es Cristo y la gloria de Cristo, por supuesto que lo que usted y yo tenemos, humanamente hablando, es basura. No que no sea útil, no que no sea importante, sí lo es, pero si usted lo compara con la gloria de Dios y lo que el Señor nos capacita, por supuesto que ahí sí no hay comparación alguna. Pablo lo tiene claro y así lo dijo, y por lo tanto nosotros también esta mañana, ojalá en el nombre de Jesús también lo tengamos claro. Que la competencia viene del Señor, es decir, la capacidad, la suficiencia para desarrollar un ministerio, un servicio, cualquiera que sea, a la iglesia, a la comunidad, a la familia, en la empresa. Él fue quien te dio la capacidad para entender y comprender en el colegio, en la universidad, para la maestría, para el doctorado. Él es quien te ha dado la lucidez, te ha dado la provisión económica, te ha generado las condiciones, te ha dado una familia, no sé, o te ha generado todo lo que Él ha querido, ha sido de parte de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? De tal manera que el servicio cristiano requiere dependencia del Señor Dios. Él es quien nos llama a servir, Él es el que nos da la competencia, Él es quien nos da el poder para servir. Vamos a leer un texto entre los tantos que hay. Primera de Pedro, capítulo 4. Interesante, cada vez que me acuerdo de aquel Pedro antes de la negación, prepotente, un poco a veces ligero, mal hablado, creía que era mucho. Era el que siempre daba un paso adelante y cometía sus errores por esa ligereza típica. Pero han pasado algunos años cuando el Espíritu Santo de Dios toma a este gran apóstol para escribir la primera carta. Por supuesto, ya está más curtido, más maduro. Y dice el Espíritu de Dios a través de él en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, sirva en los diferentes aspectos del servicio, ministre conforme ¿qué? El poder que viene de ti. Amén. Bueno, están leyendo conmigo, mejor es que lean conmigo. Conforme al poder que Dios da. ¿Y para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dijo, ¿está claro ese texto, cierto? No necesitamos mayor ampliación. Entonces, el servicio cristiano se hace con las condiciones de Dios, no con las tuyas, no con las mías. Él es el que impone las condiciones. Él es el que tiene el único derecho de decir cómo se hace en su iglesia, porque es suya. Él la ganó con su sangre, con su cuerpo en la cruz. Él es el que está llamando, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Él es el que da la competencia, es decir, la capacidad para hacer algo eficaz, fructífero, de bendición para la iglesia, tu familia, tu vida, etc. Él es el que nos da el poder. Y no es un poder humano, no es que haces un curso de poder para hacer algo, es que el poder viene del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8, como decía, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta en Bogotá, Cundinamarca, Colombia y cualquier otra parte del mundo. Por lo tanto, el servicio cristiano requiere dependencia del Señor Dios. Dos, requiere dependencia de su palabra. De su palabra. Porque su palabra es el manual, su palabra es el derrotero en el cual Él, porque miren que estamos leyendo en su palabra lo que Él mismo ha establecido, por qué debemos depender de Él. Es su palabra la que marca el norte, el rumbo, el cauce, la orientación correcta y debida para nosotros, la iglesia cristiana y cada uno en particular como servidores de Dios. Se requiere sujetarse, creer, leer, estudiar, obedecer su palabra para servir según las condiciones de Dios. Si tú tienes tu propio manual de servicio en la iglesia, qué pena decirte que vas a fracasar. Pero si tú tomas como manual de vida para servir la palabra de Dios, bienvenida, bienvenido, eres de los nuestros. Así es.
Entonces, lo primero que tiene que hacer frente a la dependencia de su palabra es creer lo que ahí está escrito. En esta mañana estamos leyendo y creemos que lo que está escrito es palabra de Dios y que hacemos muy bien en oír, creer y por supuesto aplicar posteriormente. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 13. Busquen allí por favor. Al respecto, hay un ejemplo bien interesante allí que tomamos como referencia para decir que debemos depender su palabra al creer lo escrito allí. Segunda a los Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es un texto que hace referencia al Salmo 116, 10. Pablo tenía claro que el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, como dice él mismo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es necesario que veamos el texto que estás leyendo y toda la Biblia como la palabra de Dios. Si tú te acercas a leer la Biblia con incertidumbre, por supuesto con dudas de que ella es lo que dice ser la palabra de Dios, por supuesto tu aprovechamiento puede ser muy pobre. Pero si tú te acercas a ella con la plena convicción que produce el Espíritu de Dios de que estás leyendo el sagrado manual de Dios, sin igual, ningún otro libro le iguala ni compara en esta tierra. Hay muchos libros muy buenos, sí, humanos, sí, pero palabra de Dios, santa, viva, inerrante, infalible, poderosa, transformadora, educadora, nunca, uno solo. El cielo y la tierra, pero mis palabras. Entonces, hermanos, vamos a darle el valor que corresponde. Necesitamos depender de Dios a la hora de servirle, también sujetos a su palabra. Servidores que no leen la Biblia. Hay una crítica, espero que no sean los músicos nuestros. Una crítica usual en algunas iglesias que los músicos tocan muy bien y cantan muy bien, como esta mañana lo hicieron. Amén, ¿cierto, hermanos? Nos llevaron muy bien la alabanza. Pero que cuando lo estamos enseñando la palabra de Dios, por ejemplo, no todos están aquí sentados. Se van atrás a tomar café, se van a la cafetería, o no hacen su devocional en su casa, o bueno, la palabra de Dios para ellos no es de mucha importancia. Bueno, vamos a decir que no solamente pasa eso con los músicos, también pasa con algunos diáconos y ancianos. Por ejemplo, no todos están sentados, que bien eso. Pues no tengo algún ejemplo así práctico para, ustedes saben a qué me refiero. Queremos servir a Dios, pero no leemos su palabra. Queremos servir a Dios, pero no estudiamos su palabra. Queremos servir a Dios, pero cuando vamos a un estudio bíblico, una conferencia, una charla, no tengo tiempo. Estoy muy ocupada, estoy muy ocupado. Cuidado con esos servidores. Un servidor que acuerdo al corazón de Dios también depende de su palabra. La lee, la estudia, la ama, la cree, como hemos leído aquí. Pablo es un ejemplo de ello. También requiere dependencia de su palabra, preparando el corazón para la palabra. Hay que preparar, hay que disponer el corazón a la palabra de Dios. Vamos a tomar un texto del Antiguo Testamento que seguramente desconocen muy bien, de un célebre escribano e intérprete de la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan? Esdras, capítulo 7, versículo 10. ¿Qué dice ahí el texto? Esdras 7:10. Ya lo consigo y lo leo a favor de ustedes. Esdras 7:10. Dice el sagrado manual de Dios acerca de este gran personaje que había preparado su corazón con respecto a la palabra de Dios. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Inquirir ahí es escarbar, escudriñar, investigar hasta lo más profundo que haya en ese objetivo por escudriñar. Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, es decir, obedecerla, practicarla, y para enseñar, comunicarla en Israel, sus estatutos y decretos. Eso es lo que debemos hacer. Pastor, porque yo no soy pastor, yo no soy anciano, yo no soy diácono, yo no soy obrero ministerial, yo no estoy encargado en la iglesia de nada. Cuidado, esto es una palabra que se aplica a toda la iglesia. Todos hemos sido llamados a creer en lo escrito y a preparar, a disponer nuestro corazón para
inquirir, investigar, leer, estudiar, escarbar, prepararnos para servir mejor al Señor. No importa el oficio. Así sea, los hermanos que están al frente cuando ustedes llegaron son ujieres. No, eso de estudiar la palabra, eso lleva mucho tiempo, eso quema muchas neuronas. Eso que se encargue el pastor de eso. Amén. Bueno, gracias a Dios que nos dijeron. Los ujieres también necesitan prepararse en la palabra de Dios. Los que nos ayudan con ese servicio tan especial, con preparar el salón, haciendo el aseo correspondiente, miren, limpio, también necesitan prepararse. Es decir, cualquiera sea la función, el oficio, el ministerio, el servicio cristiano que desempeñes en la iglesia, debes estar preparado también y sujetarte a la palabra de Dios para que sepas y entiendas cómo es que Dios dice que debe hacerse esto. ¿Cómo es que debe servirse a Él? ¿Se ha entendido, hermanos? Así que depender también de su palabra y sujetando la voluntad a la palabra, letra B. Otro, requiere dependencia de su palabra. Ahora digo otro, sujetando la voluntad a la palabra de Dios. Volvamos al Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 1 de Lucas. Vamos a tomar como referencia el ejemplo de una linda mujer, de una especial mujer, de una bendecida mujer, de una escogida mujer a través de la cual hemos recibido al Señor, al Salvador. Ya ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De María. Ella expresa por el Espíritu Santo, por supuesto, en el capítulo 1, versículo 38, lo siguiente. Una vez que el ángel ha comunicado, una vez que el ángel le ha dicho qué va a pasar con ella, cuál es el plan, el proyecto de Dios a través de ella, convencida en la palabra que está escuchando de Dios a través del ángel, responde así en el versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la señora del Señor. Leí mal. He aquí la sierva del Señor. Luego dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María nunca, pero nunca asumió un sentido de señora, es decir, de autoridad, de dominio sobre nadie. Siempre María tuvo claro que era la sierva del Señor. Por eso María fue tan linda en esa área de su espíritu, de su alma. Quiero aclarar siempre que leo algo sobre María, claro, aprovecho la ocasión y no lo voy a desperdiciar en esta mañana aquí, para decir que nosotros, al menos nosotros, la iglesia de la denominación Alianza Evangélica de Colombia, en ninguna parte del país, desdeñamos, condenamos, criticamos, censuramos a María. ¿Por qué? ¿Qué motivos hay para hablar mal de María? Ninguno. La Biblia dice que María era una mujer bendecida, escogida por Dios, fue el recipiente humano de Dios por el cual vino nuestro Señor y Salvador. Y aquí mire este ejemplo tan hermoso que nos está dando. Dice la sierva. Ella admite que hay un solo Señor, quien la creó, quien la escogió. Nosotros tenemos que tomar estos modelos. Obviamente no la adoramos como diosa porque no lo es. Ella también llegó a ser una hija de Dios y muy especial. Y luego ella misma nos da un ejemplo. Hágase conmigo conforme a la voluntad de tu palabra, de Dios. Así nosotros aprendemos de este ejemplo, como lo leímos de Esdras, como lo leímos de Pedro, como lo leímos de Pablo. Es decir, para eso están los modelos en las Escrituras. Y hacemos muy bien en oír, entender y hacer también conforme a estos modelos. Y ella sujetó su vida a la palabra de Dios. No puso condiciones. Está bien, Señor, gracias por llamarme bienaventurada, gracias por llamarme bendita, gracias por llamarme. Pero Señor, un momento, yo lo voy a hacer, pero Señor, déjame que lo hagamos así, o yo no vaya a sufrir tanto. No, Señor. No puso ninguna objeción, ni puso ninguna condición. Se sujetó totalmente a la palabra de Dios. ¿Tú quieres servir al Señor? He aquí las condiciones de Pablo, de Pedro, de Esdras y de María, ante su palabra, ante su Señor. Y el servicio cristiano depende también de su iglesia. Requiere dependencia también de su iglesia.
Hasta aquí he dicho que el servicio cristiano requiere dependencia del Señor Dios, que requiere dependencia de su palabra, y hemos tomado 4 ejemplos. Y ahora requiere dependencia de su iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Han pasado aproximadamente, vamos a decir un cálculo, 50 años entre que Jesús murió, fue sepultado y resucitó gloriosamente al tercer día, fundó su iglesia empezó a crecer, a desarrollarse, y una iglesia que se desarrolla, que crece, que se sujeta al Señor Dios y a su palabra, por supuesto, esa autoridad en cabeza de sus líderes para también delegar tareas y funciones y servicios. ¿Ya lo tienen? Hechos 15, 1 al 4, yo lo leo a favor de ustedes, me siguen. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, es decir, a la usanza del Antiguo Testamento, no pueden ser salvos. Eso decían algunos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con los que así decían y enseñaban contrario a la verdad, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, ¿a quiénes? A los apóstoles y a los ancianos, autoridad de la iglesia, para tratar esta cuestión, dirimir en esta diferencia de conceptos sobre la salvación, cómo obtenerla. Versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por ¿quién? La iglesia. ¿De dónde? De Antioquía. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén. Fueron recibidos ¿por quién, iglesia? Por la iglesia. ¿Y por quién más? Los apóstoles. ¿Y por quién más? Y los ancianos, los líderes de la iglesia. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vamos al versículo 22. Usted en su casa lee el resto. Versículo 22. Entonces, después de hablar, discutir, conversar con los ancianos y los allí presentes y apóstoles de la iglesia, versículo 22, tomaron una decisión, una conclusión para dirimir sobre esta situación. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Con quién? Con toda la iglesia. ¿Qué? Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. No era Judas Iscariotes, aclaro aquí, ese ya no existía, ya se había ahorcado, este es otro Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Queridos hermanos de la Iglesia Alianza La Soledad, ¿quieres servir a Dios conforme a sus condiciones? Sométete a Él, sométete a su palabra, sométete a su iglesia, depende de su iglesia. Creyendo, por supuesto, que ella hay servidores. Servimos sujetos a la iglesia organizada. Hemos leído en el capítulo 15, versículos 3 y 4, que había en esa iglesia un liderazgo organizado. Están los ancianos, los diáconos y líderes. Menciona algunos nombres. Queremos servir, pero yo sirvo cuando quiera, como quiera, el día que quiera, el ministerio o el servicio que yo escoja, no el que la iglesia en su liderazgo decida a favor mío. Son más de 30 años sirviendo al Señor, y lo digo con experiencia y autoridad al respecto. Hemos tenido hermanos en las diferentes iglesias donde yo he estado que no se sujetan al liderazgo de la iglesia, ni al Señor ni a su palabra. Cuando le pedimos que nos colaboren como mujeres, o le pedimos que nos colaboren en oficios humanamente hablando de poca valor o impacto al orgullo personal, no les gusta, no están dispuestas, no están dispuestos. Muchos de ellos quieren servicio así, adelante, el que se vea, el que impacte su orgullo, el que alimente su orgullo. Hermanos, si no siempre es así, el Señor estuvo entre nosotros como el que servía. Él vino a tomar labor de siervo y es el Señor sobre todas las cosas. Así que la iglesia, los hermanos, debemos servir sujetos a la iglesia, dependiendo de la iglesia, en el marco de la administración y las funciones que la iglesia tiene para impactar a la comunidad, no aislados,
No queremos hermanos independientes en la iglesia que quieren hacer como les plazca. O iglesias independientes que también quieren hacer como les plazca y no se sujetan a una organización que marcan un derrotero, un plan, un proyecto misionero, evangelístico, etcétera, en el país, en el mundo. Usted puede leer la Biblia como quiere y siempre se va a dar cuenta del valor de la dependencia de un ente, de una organización, de un cuerpo de líderes. Ningún siervo de Dios consagrado espiritual sirve como isla independiente. Requiere estar bajo la cobertura de alguien, porque termina enseñoreándose arbitraria y pecaminosamente de los demás. Siempre es bueno tener a alguien sobre nosotros. Así que mis queridas hermanas, bienvenidas. Queridos hermanos, bienvenidos todos los que nos están acompañando. Aquí tenemos una organización. No estoy diciendo que sea la mejor, que sea perfecta, que sea la ideal. No, no. Pero estamos mejorando. Vamos a mejorar, claro. Pero ven, te invitamos al equipo, te invitamos a la organización, te enviamos al plan, en lo posible sujetos a las escrituras. Tus propuestas, recomendaciones y demás van a ser recibidas. No siempre van a ser aplicadas, porque no siempre vas a tener la razón. No siempre tengo la razón en el equipo de trabajo que tenemos y en la iglesia donde estamos. He propuesto, he recomendado, he sugerido, pero pastor, ¿no le parece a usted que mejor ese piso no de ese de color, sino de este? Pastor, ¿no le parece a usted que esa idea, vamos, ¿por qué no le hacemos esto? Y argumentan, y bíblicamente, y razonablemente, y tiene razón. Vamos a hacerlo así. ¿Quién dijo que el pastor tiene la razón en todo? ¿Quién dijo que los ancianos tienen la razón en todo? Hermanos, pero son los líderes. El Señor los ha llamado, les ha dado la competencia y los ha puesto. Pero usted, como parte del equipo llamado Iglesia Alianza La Soledad, también puede recomendar, proponer y sugerir, pero no irse independientemente, salirse independientemente. Vamos a unirnos, vamos a unirnos. Está claro que una iglesia unida, que una organización unida va a lograr los objetivos que el Dios Altísimo ha desplegado a lo largo y ancho de su palabra, pero unidos, ¿verdad? Pero sujetos el uno al otro, a Dios y a su palabra. Así que requiere dependencia de su iglesia al servicio de Dios, sujetos a los líderes autorizados por el Señor, como hemos leído en Hechos capítulo 15, 2, 4, 6 y 7. Los apóstoles eran la autoridad una vez ido Cristo, humanamente. Y los apóstoles estaban sujetos a Cristo y Cristo sujeto al Padre. Eso es, hay un orden de autoridad. Eso no es malo, eso es bueno. Eso nos protege, nos cuida, nos orienta. Yo sé, tal vez has tenido experiencias muy desagradables en cuanto al ejercicio de la autoridad. Tal vez te han subyugado, te han maltratado, te han acusado, te han golpeado, te han botado, no sé de dónde. No te han dado la libertad de expresarte, de comunicarte, tal vez, no sé cuál es el caso suyo. Yo también, a mí también me han, en parte, lo que he dicho. Sin embargo, lo que a mí me ha pasado o lo que a usted le ha pasado no es autoridad para decir cómo debe servir. La autoridad para decir cómo debemos servir es la palabra de Dios. Y aunque me hayan tratado en X o Y lugar, o ahora, así o asá, someternos a Dios, a su palabra y a su iglesia es servir conforme a las condiciones de Dios. Y seguro vas a crecer y vas a madurar y vas a ser un mejor cristiano, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor servidor, un mejor empresario, un mejor empleado, un mejor ciudadano, etcétera, por servir conforme a las condiciones de Dios. Recuerda, el servicio cristiano se hace con las condiciones de Dios. Amén. Iglesia, el próximo domingo vamos a decir, o de un domingo en adelante, el servicio cristiano requiere fidelidad. Si me tienen paciencia, y si no también, hablamos de esto el próximo domingo. Oremos. Bueno eres, Señor, muy bueno, siempre has sido bueno, por siempre serás bueno. Y gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de su palabra. Una vez más admitimos que queremos ser independientes, autocráticos, individualistas, evidenciando con eso orgullo, soberbia, egoísmo.
pero nos olvidamos del perfecto modelo de Jesús nuestro Señor. Aquí estamos en esta mañana, Señor, pidiéndote por favor que nos renueves, que nos corrijas, que nos sanes y nos lleves, Señor, a una vida cristiana conforme a tu corazón y a un servicio dependiendo totalmente de ti, de tu palabra y de tu iglesia. Te lo rogamos, por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, mis hermanos.